Hola a todos, esta vez sí que me tomé un buen tiempo, ¿verdad? Por si acaso no desaparecí, no fue porque el anterior video fuese polémico o algo por el estilo, no. Estuve muy ocupado en un sentido muy positivo del asunto. Creo que he logrado hacer un par de cositas. Por si acaso, respecto al video sobre sobre el origen artificial de la pandemia, sobre el accidental origen artificial, tristemente, ¿no? Eh, Hay muchísimos datos. Lo que yo les presenté en el anterior video, y aclaremos eso, es un resumen. Hay muchísima gente muy valiente que está enfrentándose a las burocracias que corresponden. En otras palabras, estamos hablando de gente que está arriesgando sus carreras. Estamos hablando de personas que han notado el asunto, que lo vieron desde el principio y estuvieron peleando en contra de todos los obstáculos. Estamos hablando de periodistas muy testarudos que han seguido la línea de información. Hay muchísima gente que ha logrado, que está haciendo, que está sobre el tema, que ha logrado muchísimo, que ha insistido sobre el asunto y que gracias a ellos es que sabemos todo lo que yo pude resumir la anterior vez. Entonces, solamente es un resumen. Vean, hay muchísima información al respecto, hay muchísimo muy buen trabajo al respecto, ¿no? Entonces, entonces yo diría de que como no puedo aportar más al debate, yo no lo voy a volver a tocar, aparte de, digamos, no sé, me gustaría, por ejemplo, aplaudir a ciertos nombres en específico y todo lo demás, pero no puedo aportar al debate. Se vienen también libros, ¿no? De la misma gente, de la gente, o sea, muy valiente, muy valiente. Entonces, ahí hay, yo diría, un espacio, un gran espacio para pensar en esperanza de humanidad. Y por si acaso, el nombre que no pude recordar la otra vez, el otro día, porque no mencionaba, deme un momento, decía, ¿no? Y no podía recordar el nombre. Ya, entonces, ese nombre es Ralph Baric. Probablemente se pronuncia Baric. Entonces, Ralph Baric es del Departamento de Epidemiología de Carolina del Norte. Él es la persona que no firma la carta de Peter Daszak, pero que incentiva que se haga y se publique en la revista The Lancet. ¿No? Es él. Entonces, cuando hablamos de las personas que están buscando tapar las cosas, son ese tipo de personas. Ya, entonces yo quería siquiera que ese nombre, Ralph Baric, ¿no? Dejarlo en el audio. Y bueno, este tipo de problemas a mí la verdad que me golpean muy fuerte, me golpean muy fuerte porque yo no puedo operar en un sistema de paranoia total, ¿no? Y entonces el descubrir que las personas en las cuales yo confié, ¿no? Cuando sale la carta de los científicos, yo dije, ah, bueno, ellos saben más que yo. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Ellos saben más que yo y por lo tanto esto debe estar bien, ¿no? No debe ser artificial. Porque ellos saben más que yo. No puedo yo, no puedo yo pasar por, ¿cómo se dice?, especialista en microbiología, no puedo. Entonces, si viene otra fuente que dice lo contrario, no hay que revisar las credenciales y bla, bla, bla. Entonces, sí, es difícil, es complicado, es bastante complicado. Pero el punto es de que a mí me desagradó muchísimo. Para mí es una traición, una gran traición. No, el mundo no puede funcionar así, gente. Literalmente no puede funcionar así. O sea, en este momento tenemos un brutal problema porque tenemos un brutal problema porque tenemos un conjunto de personas que se han comportado de una forma más que irresponsable. Esto no es irresponsabilidad, gente. Esto es esto es el colapso.
Esto es el colmo del colmo. Esto es, ni siquiera es algo patológico, es algo que no tiene nombre. Y es peor, y es peor, ¿no? Precisamente por eso, por la novedad de que un conjunto de burócratas marcatarjetas, de que un grupo de ganapanes ah, nos destruya, nos destruya a todos de esa manera, ¿no? 4 millones de muertos en el mundo, pero nuestras vidas han sido afectadas, ¿no? Todo nuestro tipo de relaciones sociales, afectivas y todo lo demás han sido eh, vulneradas, destrozadas, atacadas por algo que está ahí. El día de hoy voy a hablar de psicosis narrativa porque eh, es un concepto que yo lo manejo desde hace mucho tiempo atrás, es un concepto de narrativa. Y les voy a decir, ¿no? Cómo afecta esto a nuestro momento actual. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran problema de las cosas que ha hecho Fauci, Daszak, Baric y ellos? ¿No? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es de que nos afecta a todos de una forma brutal y nos hace desconfiar de lo que deberían ser unas instituciones confiables. En otras palabras, nosotros no podemos vigilar todo. Tú tienes tu casa y tú tienes tu perro. No, tu casa y tu perro no pueden estar cuidando lo que está sucediendo a 500 kilómetros. Tú a 500 kilómetros asumes que hay alguien con su perro y con su casa, ¿no ve? Ahí y que ellos están cuidando esa parte. Entonces, es lo mismo. La humanidad no puede funcionar si tú me dices de que aquí no está cuidando nadie, y peor todavía, que tienen malas intenciones. En el caso concreto de Fauci, Daszak y Baric, sabemos que no son malas intenciones, sino de que es la estupidez de la inercia en una dirección. Es la falta literalmente de alma. O sea, son una banda de desalmados en el sentido de que no tienen ser, o sea, no tienen un qué. ¿Por qué estás haciendo esto? Ni siquiera es un sentido de la curiosidad, porque no es un sano sentido de la curiosidad. Todas las tecnologías y todos esos aspectos que se podrían descubrir y se podrían comprender mejor, se pueden descubrir y comprender mejor sin ir en esa dirección precisa. Así de fácil es, o sea, es algo apabullante. Y entonces, y entonces lo que sucede con este tipo de casos es que rompen algo, ¿no? Entonces, digamos que tú tienes una idea de mundo. Voy a intentar ilustrar. Y tú tienes una idea de mundo y esa idea de mundo tiene que tener una estructura por dentro, ¿no? En otras palabras, yo creo que, ¿no? Yo creo que la gente es buena, yo creo que los profesionales saben algo más, ¿no? Yo creo todas esas cosas, ¿no? ¿Ve? Y entonces este es tu modelo de mundo. Sabemos que este modelo de mundo está en problemas. ¿Por qué sabemos que está en problemas? Por todo lo que ha sucedido que cuestiona este modelo de mundo. Y no son cosas pequeñas que han sucedido. Por ejemplo, a ver, la elección de Donald Trump. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se elige a Donald Trump? Se elige a Donald Trump porque no es representante de lo que es el sistema político de Estados Unidos, ¿no? Se escoge al que está fuera del sistema político, ¿no? Al llamado outsider, ¿no? Se escoge eso. Pero esa es una elección consciente, ¿no? Entonces, digamos que esa forma de ver las cosas es una narrativa. Y entonces tú tienes que tener una narrativa ordenada para ver las cosas. Porque de lo contrario solo tienes dato. Nunca eres capaz nunca eres capaz de asimilar y combinar el dato con información. En otras palabras, el dato nunca se convierte en información. ¿No ve? Porque tu narrativa no te lo permite comprender ni armar así.
Podríamos pensar en, hay muchos casos, ¿no? Pero quiero uno facilito y uno claro, de la comprensión de la narrativa, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? Por ejemplo, ¿por qué hay terremotos? Entonces, nosotros conocemos toda la narrativa, en otras palabras, conocemos toda la historia que provoca un terremoto. ¿Y cuál es la historia? En primer lugar, nosotros los seres humanos existimos sobre la Tierra, que está sobre placas tectónicas, ¿no? Tectónicas, ¿no? Y las placas, entonces, ¿no? Nosotros existimos sobre las placas tectónicas. Las placas tectónicas están en movimiento, porque por debajo lo que hay es magma que las están empujando en direcciones específicas, de acuerdo a las corrientes por subterráneas, y dentro de esto se acumula presión en algún punto, lo que provoca en algunos casos de que esa presión se suelte de forma violenta, ¿no? Y eso es un terremoto. Pero entonces pueden ver de que hay toda una bendita historia, y toda esa bendita historia recién la conocemos este siglo. Mentira, perdón, desde el siglo XX, digamos. Mentira, debe ser bastante más antiguo de lo que... Bueno, desde que conocemos las placas tectónicas, desde que conocemos la posibilidad de acumular tensión y todo eso, todo se explica. Creo que es bastante antiguo, creo que es desde el 1700 y pico. No, no sé, no sé, pero no importa. ¿Por qué? Porque la idea es de que es una narrativa. Eh, entonces, antes, en otras palabras, en el mundo antiguo sucedió un terremoto y no sabíamos qué había sucedido, no sabíamos por qué había sucedido. En otras palabras, tú tienes el dato terremoto, pero no sabes dónde meterlo. Entonces, en el fondo del fondo, nunca se convierte en información, nunca se convierte en algo ante lo que tú puedas reaccionar. Entonces, ahí, digamos, generamos la fe en algo. Generamos la creencia, ¿no? De que Dios nos ha castigado o de que no hemos sido buenos con Dios o algo por el estilo, ¿no? Que tampoco va a durar mucho, ¿no? Tampoco va a durar mucho porque necesitamos una causa y efecto y necesitamos que nosotros, por alguna razón, creemos no sé, nuestro ritual tenga una consecuencia positiva y bla, bla, bla. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, ¿no? Eso es un ejemplo de mala narrativa o de una narrativa incompleta y todo lo demás. Y lo mismo se da, en, por ejemplo, a ver, un caso concreto, daremos otro ejemplo de mala narrativa o narrativa incompleta o que no sabemos abordar la narrativa correcta. Vamos a volver a este gráfico en un momentito. Ya, vamos, ya. Entonces, eso, a ver, otro ejemplo concreto. Los japoneses fueron invadidos por los mongoles y tuvieron, en primer lugar, pelearon muy bien. En segundo lugar, pelearon muy bien, con muchas ganas, muy bien organizados, con mucho coraje y todo lo demás, pero también tuvieron suerte. En los dos casos que fueron invadidos por los mongoles, tuvieron la suerte de que vinieran unas tormentas y destruyeran, las tormentas son las que destruyen el grueso de la flota mongola, mongolo-china coreana, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que todos los soldados, todos los samuráis, ¿no? Que son los condestables, querían que se les pague por su, ¿cómo se dice? Aporte a la derrota de los mongoles. O sea, por favor, yo he colaborado mucho. Yo estuve peleando ahí, ¿no? Bastante, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito que me den mis arrocitos o mis pagos, ¿no? Que corresponden. Y lo mismo dijeron los templos budistas. Los templos budistas pidieron, ¿no? Que se les recompense por todo lo que rezaron, porque por lo que rezaron vino el viento, ¿no? Entonces eso es agarrarse de una narrativa particular.
Obviamente podemos decir que son las narrativas equivocadas a posteriori, ¿no? No en su momento. Ya. Y entonces, ¿qué es psicosis narrativa? Psicosis narrativa es un término de narración, en otras palabras, de construcción de novelas, de construcción de historias, de construcción de películas, de construcción de guiones. De eso es psicosis narrativa. ¿Qué involucra la psicosis narrativa? Involucra de que hay una historia y de que tú no estás comprendiendo las reglas de esa historia y generas tu propia historia y tu propia historia no respeta las reglas de la historia. O sea, no respetas tú tus propias reglas de historia. Eso es psicosis narrativa. Eh, les puedo dar varios ejemplos, pero bueno, vayamos a los ejemplos claros. Entonces, uno de ellos es Santa Claus. Santa Claus, ¿existe o no existe Santa Claus? Entonces, Papá Noel, ¿existe o no existe? Y todos sabemos que no existe. Pero entonces tú te inventas una historia en la que existe Santa Claus. Perfecto, que exista Santa Claus. Y dentro de tu historia te pones a pensar y haces una escena, ¿no? En la que el personaje dice, oh, yo, cuando era niño, dejé de creer que existe Santa Claus, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿por qué vas a dejar de creer que existe Santa Claus si estás viendo que existe Santa Claus? Y tú dices, no. Se están equivocando en la historia, se están equivocando al contarme la historia. ¿Por qué? Porque si tú creas una realidad en la que Santa Claus existe, no tienes jamás que defender que Santa Claus existe, no tienen sus personajes alguna vez que dudar de la existencia de Santa Claus. Cuando tú estás cuestionando la existencia de Santa Claus dentro de una realidad que tú te has imaginado en la que existe Santa Claus, estás sufriendo psicosis narrativa, ¿no? En otras palabras, es no comprender la naturaleza de lo que tú estás contando. Es tener ahí un quiebre, un quiebre. Y entonces lo mismo se da, por ejemplo, a ver, en Wreck-It Ralph. No sé si conocen Ralph el Demoledor, la primera película. En la primera película, Wreck-It Ralph, Ralph es, ¿cómo se llama? Es malo, se supone que es malo. Cuando no es malo. Así de fácil, o sea, no es malo. ¿Por qué él cree que es malo? Ese es un error del guión. Ese es un error de las personas que te están contando la historia. Están confundiendo sus niveles narrativos. Están confundiendo sus historias. Están confundiendo sus ejes de realidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuántos ejes de realidad hay dentro de Ralph el Demoledor. Y hay 3 ejes de realidad. ¿Cuál es la primera realidad? Es la realidad de los humanos, que permite que exista el juego. ¿Cuál es el segundo eje de realidad? Es la realidad del juego. Y dentro del juego, todos los personajes son, como quien dice, intérpretes, actores, literalmente, ¿no? Y tenemos la tercera realidad, que es la realidad con la cual juega la historia, que es la realidad de los personajes fuera de la realidad de los juegos. Y entonces lo que sucede con Ralph el Demoledor es que se confunde esta realidad con la realidad del juego, ¿no? Entonces, ese es un error de psicosis narrativa. Y cada que hay esas mezclas son psicosis narrativa. A ver, otro ejemplo que recuerdo fácil es la de unos personajes en Star Trek y utilizan el mismo personaje en otra película de Star Trek, pero no sé, 30 años después de la película de los 60, ¿no? O sea, la serie de los años 60 y después utilizan el mismo personaje en los años 90, entonces utilizan a otro actor. Y dentro de la enciclopedia, dentro de la enciclopedia de Star Trek, que yo la tengo, dentro de la enciclopedia el tipo intenta decir y aclarar, bueno, ¿por qué se producirían tantos cambios físicos, no? Y tú dices, bueno, se producen tantos cambios físicos porque es otro actor, interpretando el mismo personaje.
¿no? Y el otro dice, no, podríamos decir, ¿cómo se llama? Podríamos decir que ha habido tantos cambios físicos porque el monstruito, el muñeco, lo fue modificando, ¿no? Pues, no tiene sentido eso. Eso es psicosis narrativa. Es meterte, ¿no? Meterte con otro nivel narrativo dentro de la narración. Cuando lo que tienes que hacer es fácil decir, es el mismo personaje con dos actores distintos, nada más. Eso. ¿Para qué vas a mezclar? ¿Para qué vas a intentar entorpecerte? ¿Para qué vas a intentar otorgarle a algo una mayor realidad de la que tiene, por si acaso? ¿No ves? Ya. Pero esto de la psicosis narrativa, lastimosamente, invade nuestro mundo. Y lo que ha hecho Fauci, Daszak y Baric, lo que han hecho ellos es que ciertas narrativas, ¿no? Que estos son nuestros mundos, estas son nuestras construcciones narrativas. Pero entonces, ¿qué es lo que han hecho ellas? De que en estas construcciones no las tenemos todas, en el sentido de que, digamos que lo rojo es equivocado. Entonces vamos a hacer aquí unas líneas rojas, ¿no? Entonces unas líneas que se salen, unas líneas que se salen, que tienen algo de base en la realidad, pero se salen del asunto. ¿No? Entonces tú tienes todo este tipo de líneas que no abordan bien la naturaleza del problema. Y esas narrativas se cruzan con la traición de Fauci y los demás. ¿No? En otras palabras, todas las cosas conspiranoicas y demás cosas. ¿Por qué? Porque se les ha dado la razón. Se les ha dado la razón. En otras palabras, eh, yo que dudaba de la artificialidad de esto, yo no tenía la razón, yo estaba completamente equivocado. La gente sí es así de imbécil, la gente sí es así de mala. Y el sistema está así de corrupto. Y entonces hay un kilo de personas en todo el mundo que creen en esto u otra cosa, creen en un montón de ideas completamente deformes de lo que es la realidad, a las que se les ha dicho, ve, ¿han visto? Yo tengo la razón. Eso es lo que ha pasado y esa es una de las cosas que ha hecho este animal. Estos animales, esa gente, aparte de que la tiene que pagar, han hecho un daño a la humanidad en este momento inimaginable por ser parte de lo que es el estamento científico, por ser parte de lo que es el estamento que tiene autoridad y, y dinero y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto de la psicosis narrativa es una invitación a que ustedes comprendan ese posible fenómeno de que nos estamos contando una historia y nos contamos mal y de que algo confirme aquello que nos contábamos mal, ¿no? Por si acaso, la cura es siempre buscar más historia, buscar más peso, buscar más dato con el cual se puede construir la información correcta, ¿no? A pesar de que estamos viviendo en el momento más estúpido de la historia y de que esa estupidez ya estratosférica, de que esa estupidez estratosférica se deba a la opulencia y descomunal riqueza de nuestro mundo, ah, hay, hay muchísimas personas que están haciendo lo correcto, muchísimas personas en las cuales podemos depender y están haciendo todo lo posible, ¿no? Por explicar, por comprender, por llamar la atención sobre los problemas y todo lo demás. Bueno, eso es por hoy. Por si acaso, les informo que el día lunes yo voy a presentar el video más importante que he hecho.
El video más importante que he hecho lo voy a presentar el día lunes. ¿Y por qué es importante? Porque es algo que yo puedo hacer, es algo que yo puedo ayudar a iniciar. Por si acaso, ¿qué es? Les puedo adelantar de qué se trata a tratar. Es el día lunes 19 de julio del año 2021, yo voy a fundar un movimiento pacifista. Así de fácil. No hay quien lo haga, no puedo esperar a que alguien lo haga, no veo que lo hagan, no veo manifestaciones en contra de tantos elementos contra los cuales deberíamos manifestarnos, entonces lo voy a iniciar yo. Y obviamente, ¿qué voy a utilizar? Solamente la red, solamente va a ser una cuestión, nos vamos a manifestar, por si acaso, por primera vez nos vamos a manifestar el 19 de agosto, pero eso les cuento el lunes, y únanse a mi Discord, porque lo vamos a tener que hacer todo a través de Discord hasta que encontremos un mejor medio. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Todavía podemos tener esperanza porque todavía estamos aquí. Y si dejamos de estar acá, la esperanza quedará con alguien. Gracias por su atención.